Hola chicos, Hola, ¿cómo? Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bien, gracias a ustedes. Bien, bien, por suerte. Bueno, cuéntenos cómo vienen. Yo hoy hice el de senadores Bien. ¿Y? y no hace falta que me diga Camila que está ahí como un soldado diciéndome cómo mejorar en todo. Ok, pero, No, pero bien, pero bien, pero Hay bien. una corrección detallada. pero Pero, Diego, pero ¿cómo bien. te fue bien? ¿Cómo Yo me sentís que? sentí cómodo, después me doy cuenta de que le erré en un montón de cosas, pero no le erré, que me faltaron entender de alguna otra forma. Ok, pero, onda, no entendí la matriz No, o no, no entender entendí cositas. entendido. Es como cuando haces un ejercicio de matemática y te diste cuenta que pusiste mal el signo, que no es que lo entendiste mal, solo te equivocaste con alguna cosita. Así me Ok, siento. bueno, Y justo Diego y Caro, los dos ponele tipo le pifiaron en la última parte de las probabilidades en lo de 200x, ¿te acordás? Que lo hablamos la vez pasada con los chicos, y en hacer el nodo de decisión de si elige un proveedor externo o se queda con su mismo proveedor. Son dos cosas que igual no hacen que esté desaprobado todo el árbol o lo que fuera, porque todo el planteo de los dos estaba bien. Quizás, Diego, a lo que vas es que para vos estaba 100% bien y cuando yo te hago la devolución te das cuenta que le pifiaste en esas cosas. Eso es lo que decís. Claro, claro, que me siento cómodo, pero después llegan las devoluciones y entiendo que hay cosas que tengo que mejorar. ok, perfecto, Diego. Em, ¿Y así venís con todos los temas hasta ahora? Yo creo que sí, Ok, con las buenísimo. entregas por lo menos. Pero aparte de las entregas que tenés que hacer, ¿estás practicando otros ejercicios o no? No, si te soy sincero, no. Ok. Y si te pregunto cuánto tardaste en hacer los ejercicios que tenías que entregar, ¿cuánto tardaste? Y por ejemplo, el de hoy entre media hora y una hora, y el de las elecciones tardé 2 días, pero porque lo corté a la mitad. Ponele que en 1 hora y media o 2 horas. Sí, 2 horas. Ok. Entonces, eso lo que dice es que necesitas práctica. Es como, Perfecto, entiendo lo que claro, tengo que lógico, sí, hacer, sí. pero necesito práctica. ¿Sí? Tengo que Vos leer y imaginate entenderlo. que... Dale. Los enunciados, perdón, que los tengo que leer y entender. Sacarle, aceitar la lectura de los enunciados y pasarlos a Tal cual. escrito. Pero también Pensá porque los estoy que... agarrando muy cansados. Ok. Profe, Tenés que aprovechar como el fin de, si no. Piensen que los ejercicios que tenían que entregar se supone que son los últimos. Ustedes deberían haber practicado todos los anteriores para poder entregar esos. ¿Sí? Esa es la idea general. El resto, profe, Agus, una pregunta. ¿Me escuchan? Caro, ¿Me escuchan? Una pregunta. Tengo una pregunta sobre el parcial que recién estaba pensando. ¿Vamos a poder entregar tipo la matriz con Excel y el árbol de otra manera? O sea, ¿cómo va a ser el formato de entregar? Porque obviamente hago infinitamente más rápido la matriz en un Excel que haciéndola. Es más, a veces ni siquiera me entra en la hoja. en la hoja. Entonces, quería saber. No, El árbol a no, veces Caro. tampoco, pero bueno, me la arregla más o menos, pero. Ok, perfecto. La realidad es que no. El parcial sí tiene que ser a mano, ¿sí? O sea que lo que vas a hacer es como hacerlo a mano y cuando terminen el parcial, a las 2 horas, le van a sacar una foto y lo van a entregar, igual que como suben un archivo y entregan cualquiera de los ejercicios, va a haber la casilla de parcial, primer parcial, y van a sacarle la foto y subirlo en el momento. Ah, ok. ¿La ¿Mm? matriz también? Todo, todo el Uy, parcial. Escribiste 2 hojas, 6 o 24. Todas las que hagas, le sacás foto. ¿Querés? Tengo una hoja que es todos números míos y la querés entregar, sacale una foto y la entregás. ¿Sí? O sea que tenés que sacarle las fotos a todas las hojas que vos tengas y entregar las 5, 4, 3. ok. ¿Y se ¿No? puede hacer cálculos auxiliares en Excel, más allá de pasarlo después al papel o no? No, no se puede usar la compu, solo se puede usar, como, sí, la calculadora, sí, pero no.
Bueno, espero que la matriz no sea tipo tamaño afiche, porque si no, no me va a entrar en la cosa, ¿no? Bueno, lo tomamos en cuenta para cuando la diseñemos. Bueno, el resto. Joaco, Agus. Yo estuve haciendo de a poco, ya el árbol ya empieza a salir bastante bien. Y otro día me mandé a hacer uno de costo sin haber, creo, no sé si lo vieron en la clase pasada que no estuve. Me mandé a hacerlo sin saberlo. Y nada, por lo menos lo pude plantear. Creo que o sea, los resultados me dieron muy parecidos. Me equivoqué en unas cositas muy chiquitas, pero bastante bien para no haber estado en la clase. Así que sé que pasado mañana, creo que es la fecha de entrega, me voy a mandar a hacer esos. Son los dos de costo, ¿no? Lo que hay que entregar. Sí. Bueno, voy a tratar de hacer eso a ver si me salen. Y estoy practicando más que nada de matriz y árbol. Pero matriz todavía me cuesta diagramar bien las variables no controlables. O sea, ponerlas, qué poner, no sé, en algunos casos me sigo confundiendo ahí y termino pausando y por ahí fijándome porque es donde me trabo para rematar el ejercicio. Ok, pero seguís sin entenderlo. No, o sea, una vez que sé que va, las probabilidades, el cálculo y todo perfecto, o sea, ya lo saco del árbol, eso lo entiendo perfecto, me cuesta armar la tabla. Una vez que armo la tabla, ya ahí puedo... No, entiendo, pero el armado de la matriz Sí, vectorizada te cuesta. sí, La pregunta sí. es por qué. A veces no entiendo, no sé, por ejemplo, había el ejercicio que hice otro día que era el de el juego de mesa, que era el de si era manifestación o no manifestación, y con barrera o no barrera. No sé, había, no sé, si tomaba el 15, después el 29, no me acuerdo bien, en ningún momento hablaba de la barrera en ese caso, y no entendía por qué también se le ponía, no sé, la barrera, si en realidad, no, por ahí ahora acá es difícil explicarlo, pero es como que no lo logro entender del todo. Ok, dame un segundo. Ok. Viste que cuando vos estás en el árbol, vos ponés, esto era, viene no me acuerdo, El, ¿sí? Pero el era el 15 al 29, 15 al 27, no 37 27. y el tren. Ok, pero si había era manifestación, no Manifestación o manifestación. manifestación, accidente no accidente, accidente no accidente. Y no me acuerdo qué más. Y en el tren aparecía la barrera. Ok. No, si no me equivoco. Pero el tren, ¿qué es lo que no entendiste? ¿La barrera en sí o cómo la Sí, barrera ¿por qué la encuentra barrera otra variable? repercute? Claro, porque es manifestación, accidente y barrera si para lo que es 15 más 29, en ningún momento pongo yo en mi árbol la barrera. Ok. ¿Quién hizo? ¿Martu, vos lo hiciste? ¿O Mel, quién lo había hecho? ¿De cuál estamos hablando? Del Juego de parcial mesa. Yo no lo Ah. hice a El No, yo examen 3. tampoco. pero, 3, Sabri, entonces. Creo que lo hizo Sabri, me parece que lo había hecho Sabri. pero esto que está comentando Juaco es algo que vi mucho en las correcciones de Por eso, veámoslo solos y ahora. solas. Sí. Pasó algo muy parecido. Lo que dice Sofi, viste que la matriz te queda, cuando vos pones escalonado, pones todo lo que pasa en el universo. Después, si no le afecta, repetís el resultado en las dos columnas. No, totalmente, pero me parece que la barrera, ¿a quién le afectaba? No me acuerdo del ejercicio. ¿Este es juego de Reabierta o no mesa? abierta. Ok. Imaginemos que es así, ¿sí? Porque no me lo acuerdo perfecto, ¿sí? En la S1 vos tomabas el 29, ponele, ¿sí? Que te podía pasar todo esto. Una vez que vos terminás, ¿sí? Podés decidir si tomás, o no me acuerdo qué era, el 37 después o algo por el estilo. ¿Sí o no? Sí, 15 Ok. más 29 y abajo 15 más 37.
Ok, entonces vos cuando lo dibujás en el árbol dibujás cada una. Entonces si acá, imagina que te agarra la barrera, vos harías barrera abierta, barrera cerrada, ¿sí o no? Sí, Harías algo así, ¿no? sí, Llegado sí. el caso, en la rama que estás, harías barrera abierta, barrera cerrada. Cuando en lugar de esto vos tenés la matriz, ¿sí? Es como que yo te diga, tenés manifestación, no tenés manifestación. Tenés accidente, no tenés accidente. ¿Hasta acá estamos? Perfecto. Vos llegaste, estás literal ahí. ¿Y ahora con qué te podés encontrar? Con la barrera. Entonces, viene de nuevo barrera abierta o barrera cerrada. ¿Ves que como que está escalonado en 1, 2 y 3? Sí, sí, eso yo lo entiendo, pero lo que no entiendo es porque la S1 es 15 más 29 y la S2 es 15 más 37. En lo que habla de barrera tren, solo te hablan la de 15 más 37. Entonces, después cuando haces la matriz arriba, abajo de accidente. Pará, y tu pregunta es ¿por qué va también en la de 15 con 29? Exactamente, esa es mi pregunta. Ahí está, ok, ahí está. Imagínate que esto no lo tenés, ¿sí? Esto así tal cual, ¿te sirve para el 15 y 29? Sí. Sí, Si vos acá, este es tu S1, en tu S2, si vos pusieses 15 y 37, sí, esto solo no te alcanza. claro. Te falta una más. Entonces, vos partís esto así y le agregás la barrera abierta y cerrada, abierta, cerrada, abierta y cerrada. Y tu pregunta sería, bueno, está bien, le afecta al 15 al 37, pero al 15 al 29 no le está afectando. ¿Sí o Claro. no? Sí, Ok. sí, sí. Entonces, imagínate que acá vos vas a tener resultados distintos, ¿no? Porque no es lo mismo que esté abierta o cerrada la barrera. Sí, sí. En la del 15 y el 29, ¿le afecta que la barrera está abierta o cerrada? No, va a tener el mismo resultado que. Sí, Ahí está, entonces lo que vas a me tener voy. es R y R, no importa qué resultado. Sí, 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 ¿Sí? está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer cuando lo pones en las matrices? Si esta variable, que es la de la barrera, abierta y cerrada, le está afectando con otra variable no controlable, ¿sí? Que Sí. están afectando distintas alternativas, las tenés que poner todas juntas. Que en realidad es como normalizar la matriz. ¿Ves que están todas Ok, juntas? ok. Ponen la manifestación, el accidente y la barrera. O sea, solo hacemos otra variable si es totalmente distinta, como por ejemplo el tren que decía tres cosas totalmente distintas. Tal cual, Ok. tal cual. Si hay al Me menos pasaba una eso. de esas variables que está afectando a más de una, tenés que poner todas juntas ahí. Ok. Profe, una Ahora, si vos pregunta. tenés que al 15 y el 29 eran unos, y el 37 iba con el 80, que es otro colectivo que no pasa por otro lado, sí vas a tener todos separados. Ok. Ok, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, sí, gracias. Profe, Perfecto. una pregunta. Si el ¿Qué, 15 y Caro? el 29 no le afecta a la barrera, pero sí le afecta lo de arriba, accidente, no accidente, el Sí. resultado, las R's que vos pongas ahí, van a ser en función obviamente de las que le afectan, no importa que diga barrera aunque no le afecte. ¿Me explico la Tal pregunta? cual, por eso yo puse RR, es como 99, es el mismo número. Pero si tenés la R acá, acá vas a tener WW. Claro, claro, claro. ¿Se Ok, entiende? ¿Sí? sí, Es como que, a ver, ¿vieron cuando nosotros formalizamos? Si sí. vos acá tuvieses rayita, rayita o 10, 10, es lo mismo, ¿ves que tenés el mismo número? ¿Por qué? Porque estas dos cosas es lo mismo, es como que taches esto y a vos que te queda solo la A. Ok, ¿Entendés? pero ahí no podría formalizar igual. No vas a poder formalizar porque lo más probable es que esto sea XY y estos dos no sean iguales. Ah, claro. ¿Entendés? Ok, Justamente porque hay una variable que sí le afecta al 15 y al 37. ok, ¿Mm? joya. Si tratan de hacer solos y solas, África, todos esos tienen más de una variable, al menos dos, justamente para que practiquen eso. Porque hay más de una alternativa que tienen la misma variable. ¿Sí? Piensen en África, donde está la publicidad en los medios, en los diarios, es la misma variable.
para la alternativa 1 y alternativa 2. Por ende, tiene que ir en conjunto. Bueno, el del África no lo hice. ¿Tiene eso para...? Tiene esto. Lo voy a hacer. Dale. No tiene 3 variables, pero tiene 2. O sea que Bueno. al menos ya pensalo, léelo ya pensando en eso. Dale, gracias. ¿Vale? Ok, Joaco, si tenés alguna otra duda, pregúntanos. Igual el jueves nos vamos a ver, o sea que cualquier cosa, practicalo para el jueves. ¿Vale? Dale, voy. ¿El resto? ¿Alguna otra duda, Agus? No, yo hoy entregué los que había que entregar para el jueves, el de costos. El de juegos de mesa hice, pero no hice la parte de matriz o árbol. Okay. Y al contrario de Joaquín, a mí me pasa que me resulta más simple la matriz que el árbol, pero porque Claro. capaz pues hice más ejercicio de matriz que de árbol, aplicando la matriz, entonces. Bueno, puede ser. Los costos me parecieron, los dos que hice creo que los hice bien, la verdad. No tuve corrección, pero no, me parecieron sencillos por lo menos. Buenísimo. Tuve dificultad. Pero hice de los dos que había que hacer nada más, no hice otros. Bueno, genial entonces. Bueno, entonces empezamos con lo que vamos a ver hoy, ¿les parece? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el primer día hablamos de los elementos y cuando planteamos los elementos y hablamos de objetivos, yo dije, no es que vamos a hablar siempre de un único objetivo, sino que vamos a hablar de objetivos múltiples, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver es objetivos múltiples, ¿sí? Entonces, ¿por qué pensar en varios objetivos y no un único objetivo? ¿Sí? Porque literal, cuando estamos pensando, lo que podríamos estar diciendo es, hay un único objetivo, que es, quiero comprarme una casa, pero si yo hago doble clic en cómo es la casa, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que la casa que quiero es? Rodante. Ok, bueno. Es una casa rodante y... Y tiene pileta adentro. Ok, ya se nos fue complicando, pero no importa, ok. Tengo una casa rodante, quiero que tenga pileta, ¿qué más? Cocina con un extractor que funcione. Una televisión grande en el living. Y una sala de ensayos, preferentemente cerca del baño. Ok, bueno. Entonces, esa es la casa que quiere Diego, ¿sí? Entonces, para tener eso, necesita lo que sea, ¿sí? Obviamente la casa rodante, si necesita la sala de ensayos y la pileta, ya de por sí estamos como medio en problemas, pero si eso fuese una casa normal, sin que sea rodante, deberíamos pensar, ok, que tenga pileta es una cosa, la tele grande me imagino que entonces quiero un living grande, y de esos objetivos podría pedir miles, ¿sí? Entonces, que la casa sea grande, estamos hablando de metros cuadrados, que tenga pileta es una de las cosas, que tenga una sala de ensayos ya de por sí es un objetivo distinto. Entonces, lo que vamos a ver es que en realidad nosotros lo que queremos son objetivos múltiples, que lo ideal sería que cumplamos con todos ellos, ¿no? Pero la realidad es que cuando soñamos a la noche, está la sala de ensayo, está la pila, está todo adentro de la casa, y cuando nos levantamos a la mañana, esa casa se hace un toque más difícil. La pregunta es ¿por qué se hace más difícil? ¿Sí? Y la realidad es que se hace difícil porque existen restricciones, ¿sí? ¿Qué tipo de restricciones podría haber que yo no pueda llegar a esa casa ideal que tengo yo? ¿Presupuesto? Ok, está, presupuesto. Entonces, la casa de 1000 metros cuadrados, la verdad es que se nos hace un poco más difícil. O la casa ubicada en la mejor zona de Buenos Aires y va a empezar a subir el precio, ¿no? ¿Qué otra cosa podría tener? Si no es Políticos presupuesto. o ambientales. Ok, Por está, ejemplo, entonces si yo no me quiero dejan importar. Bien, quiero en una casa que esté en la mitad de una reserva ecológica. Y no, la reserva por algo es reserva. Entonces, la realidad versus el sueño genera que tengamos restricciones
justamente porque es un mundo limitado, ¿no? Entonces, esas restricciones lo que hace es que no todos los objetivos múltiples los podamos cumplir, ¿sí? Y de ahí el análisis que vamos a hacer nosotros hoy de objetivos múltiples, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que un decisor empieza a pensar cuando analiza tomar una decisión en el proceso decisorio? Y cuando piensa en objetivos, piensa en lo que quiere, como realmente lo que yo necesito. Acuérdense de la brecha que hay entre el mundo deseado y el mundo futuro, ¿no? Si existe esta brecha, significa que yo necesito tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que es ideal? O puedo ir por la negativa, ¿qué es lo que no quiero? ¿Sí? Eso significa que, ¿se acuerdan? Decisiones adaptativas o decisiones modificativas. Significa que si yo quiero algo, voy a modificar ese universo. Ahora, ¿qué es lo que no quiero? Entonces, yo me puedo estar modificando el universo o adaptando en base a estos objetivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para analizar estos objetivos? ¿Sí? En general utilizamos estas tres técnicas. El uso de problemas significa ese mundo deseado versus el mundo futuro, tienen una diferencia, existe la brecha. ¿Y por qué lo reconozco? Porque hoy, en ese mundo futuro, reconozco el problema, ¿sí? Que el problema puede ser cualquier cosa, puede ser, no estoy de acuerdo con mi sueldo, no estoy de acuerdo con mi trabajo, o agrandó la familia, tengo un problema, necesito una casa más grande, ¿sí? Uso de consecuencias es, yo no veo el problema hoy, pero sí me lo puedo imaginar. Entonces, analizo la consecuencia, y es, ¿vieron el si pasa tal cosa, entonces? Entonces, si yo pienso en tal situación, ¿qué me gustaría o qué no me gustaría? Lo que hago es, me estoy adelantando al análisis de decisión que voy a hacer. Y el tercer punto, lo que uso es diferentes perspectivas. ¿Diferentes perspectivas de quién podríamos pensar? Entonces yo puedo pensar diferentes perspectivas yo misma dentro de 5 años. ¿Vieron la pregunta qué querés ser cuando seas grande? Es lo mismo. Cada uno de nosotros nos podría preguntar, ¿dónde querés estar de acá a 5 años? ¿Dónde querés estar de acá a 2 años? Y la respuesta es, ¿querés estar en el mismo puesto? ¿Querés estar en la misma empresa? ¿Querés estar en...? ¿Estamos? Puedo no pararme en mis mismos zapatos, me puedo parar en el zapato de otro, ¿sí? Me paro en el zapato de mi jefe. ¿Me gustaría estar en ese lugar con esas responsabilidades, con ese nivel de estrés, con ese lo que sea? Me gustaría, y lo veo como otra perspectiva. Y el tercero es, no es, me puedo parar en el zapato de otro, pero puede ser hasta mi competencia, puede ser un accidente, pueden ser los distintos actores que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, no solo piensen en momentos, en distintos horizontes de planeamiento, sino en distintos actores que pueden estar en ese universo planteado. Entonces, ¿qué es un objetivo? Es un estado futuro de una variable del universo. ¿Qué significa eso? Es dónde yo quiero estar y qué quiero lograr en ese futuro. Ahora, si piensan, el objetivo está compuesto por estos tres elementos. La X es la variable del universo, que es lo que yo quiero variar, ¿sí? Literal es, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? El operador, la E, que es el operador, es cuánto quiero lograr de eso. Entonces la X podría ser el parcial, ¿sí? Aprobar el parcial, y yo podría analizar qué es la X en el parcial. Es el nivel deseado de X. ¿Qué es? La nota. Entonces yo podría decir, quiero de optimización rango punto. Punto va a ser, yo me quiero sacar un 8. ¿Sí? Pongo un objetivo súper duro. O podría decir un rango entre 7 y 10. O podría ser directamente de optimización y lo mejor que me vaya. ¿Sí? Entonces, obviamente el operador, según en el nivel y el objetivo que esté, obviamente va a ser distinto, ¿sí?
¿Es lo mismo que yo quiera como objetivo aprobar el parcial con 4 que con 10? ¿Es lo mismo? No, no. No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo que yo diga que quiero aprobar decisión ahora en diciembre que aprobarla en algún momento dentro de 3 años? No, no es lo mismo. Entonces, cualquiera de estos elementos que yo cambie, sea la variable, sea cuánto, ¿sí? Cuánto va a ser el valor que obtenga ese objetivo, o el tiempo, por ende el horizonte de planeamiento, lo que va a terminar cambiando es un objetivo. O sea que si yo quiero aprobar decisión este cuatrimestre con 4, aprobar decisión con más de 7, o aprobar decisión dentro de 3 años con aprobado más de 4, son 3 objetivos totalmente distintos, ¿sí? Por ende, si los objetivos son distintos, las alternativas van a ser distintas. En una voy a tener que estudiar más, en otra voy a estudiar menos. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo planteo cada uno de esos objetivos, dijimos que íbamos a tener objetivos múltiples. Entonces, para poder plantear ese conjunto de objetivos, lo que voy a necesitar es cuál va a ser la ponderación entre esos objetivos. ¿Sí? ¿Y qué significa la ponderación? ¿Qué creen? Lo que proyectás, algo así, era la ponderación, o nada que ver. ¿Cómo, Juego? Lo que proyectabas era lo que vos ponderás, o... No, la Sí, un ponderación objetivo lo Lo de que la busca- suma. ¿Cómo digo? Es el promedio de la suma de todos. ¿No? No, la Ponderación es ponderación de como... cada uno de los Ah, objetivos. Pero Lo darle que- un tipo, un nivel de importancia entre los Ahí objetivos. está. claro. Ahí está, Caro. Lo que va a darle es, a ver, que yo quiera, Diego quería una casa con un lugar para estudiar música, ¿sí? Para él, ¿eso es muy importante o poco importante? Y habló de una pileta. ¿Es muy importante o poco importante? Entonces, en algún momento Diego encuentra una casa que tiene solo pileta, otra casa que tiene solo un estudio de práctica, y en la tercera casa tiene las dos cosas. ¿Qué casa elegiría? de las dos. La última. La de las dos. Bien. Ahora, justo hace 2 minutos cerraron y firmaron, compraron esa casa. ¿Nos queda solo la de la pileta o solo la del estudio? La del estudio. Ok, ¿qué significa, Diego, eso? ¿Cómo hiciste para elegir? Ponderé más el objetivo de tener donde estudiar que el de tener donde bañarme. Ok, ahí está. Entonces, significa que para vos, entre ese objetivo 1 y objetivo 2, el objetivo 2 del estudio era más importante que el objetivo de la pileta. ¿Estamos? Ahora, sí, si me regalás las dos, obviamente la suma de las dos va a ser mucho mejor. ¿Sí? Pero el gran problema acá es cuando esos objetivos todos no se pueden cumplir. ¿Sí? ¿Por qué? Por las restricciones que vimos antes. Entonces, en el caso que no se puedan cumplir, o por la restricción, o porque literal no existe una casa donde haya las dos cosas, ¿sí? Lo que vamos a ver es que los distintos objetivos, según para qué decisión, tienen un nivel de importancia distinto. Y es más, puede ser que para vos hoy el estudio de grabación sea más importante que la pile, y quizás dentro de 10 años sea más importante la pile que el estudio de grabación, ¿no? De estudio. Entonces, la pregunta es, ¿cuán importante es? ¿Cuál es más importante que el otro? ¿No? Entonces, hablamos de las restricciones y dijimos que solo las restricciones aparecen literal en la realidad. ¿Sí? En el sueño está todo perfecto, pero cuando llegamos a la realidad no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que harían para plantear como distintas alternativas para que esas restricciones no nos afecten? Piensen que una restricción lo que va a hacer es tachar ¿qué? La Alternativas. opción. Tal cual, nos va a empezar a eliminar alternativas. Si yo no empiezo, si tengo una restricción, mismo si no cumplo objetivos. Entonces, ¿qué harían para que esas restricciones no nos afecten a lo que queremos? Encontrar alternativas.
Ok, eso sería lo primero, ¿sí? Entonces, buscar más alternativas. ¿Qué otra cosa harías? Yo me quiero recibir en diciembre y tengo 5 materias para hacer, pero me quiero recibir en diciembre. Y puedo cambiar mi objetivo también. Ok, entonces cambio el objetivo, entonces hago, ¿qué? Me relajo y hago 3 y las otras 2 las dejo para el cuatri que viene. Ok, entonces, ¿qué hiciste? Estiraste el horizonte de planeamiento. Sí. Entonces, cumplo las cosas, pero cambio el horizonte de planeamiento. Ok, ¿qué más? No, podés hacer una intensiva y 4 en un cuatrimestre. Entonces, Ok, no sé. entonces me anoto en distintas cosas que hasta ahora venía cursando todas presencial, por ejemplo. ¿Qué otra cosa harían? Estudiar más. Ok, está. Entonces, quizás entonces, antes que hacías, no sé, jugaba al fútbol. Bueno, saco el fútbol y estudio más. Claro. O bajo mis pretensiones. Yo antes iba siempre a promocionar y ahora voy a probar. Digo, hay un montón de cosas para hacer como alternativas que generan distintos planteamientos de objetivos para poder lograr esos objetivos que están en conflicto. Entonces, vamos a ver qué significa que ese objetivo entre en conflicto. Entonces, si yo tengo el 100% de este objetivo y el 100% de este objetivo, significa que si yo puedo lograr los dos, estos objetivos no están en conflicto. Entonces, yo puedo tener una casa con pileta y con un estudio. Sí, literal, ¿se puede? Ok, entonces el objetivo es sin conflicto. Ahora, imagínense que yo quiero una casa de 1000 metros cuadrados ubicada en el pleno centro de Buenos Aires. ¿Se puede? Está difícil. Está se difícil. te da Ahí está. mucha plata. Entonces, si yo dejo que quiero quedarme en pleno centro de Buenos Aires, ¿qué hago? ¿Qué achico? Los metros cuadrados. Los metros cuadrados. Entonces lo que hago es, puedo lograr los dos, pero uno se tiene que achicar versus el otro. O al revés, cambio el lugar de habitar y dejo los metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, que entren en conflicto significa que yo no puedo lograr el 100% de ambos o más, ¿no? Puede haber 1000 objetivos, al mismo tiempo. ¿Y por qué digo al mismo tiempo? Porque yo podría en algún momento lograr el 100% de un objetivo hoy y dentro de 10 años lograr el 100% del otro, ¿sí? Pero el planteo de los objetivos múltiples es cuáles son los objetivos en un momento de horizonte de planeamiento deseado por el decisor, ¿sí? Profe, Entonces, una claro. pregunta. Esto es, o sea, redujimos uno de los objetivos, obviamente porque es más difícil conseguir una casa tan grande en el centro y tal, pero también tiene que ver con que hay una restricción presupuestaria siempre, ¿no? O sea, la limitación es No esa. siempre, vos podés no tener una restricción presupuestaria, ¿sí? Digo, sos Bill Gates, te podés Claro, comprar una manzana entera en pleno Buenos Aires, podés, digo, claro. puede pasar. Es una de las restricciones que la mayoría tiene el presupuesto, pero ahí hace un rato decía, hay una restricción que podría ser la naturaleza. Entonces, restricciones puede haber miles y puede ser que por restricción se te esté achicando uno de los objetivos. Pero pensá que cuando hay dos objetivos en conflicto, no significa que sí o sí tienen que ser por un presupuesto. Puede ser por algo literal de la naturaleza, ¿entendés? Es como, pongo el agua y el aceite y quiero que se mezclen, no se te van a mezclar, ¿sí? Entonces, ¿puede ser restricción presupuestaria? Sí, yo tengo 10 pesos y me quiero comprar 2 kilos de banana, 2 kilos de manzana. Y no, Sofi, no te alcanza. Entonces, si no te alcanza, ¿qué vas a hacer? Un mix de eso, puedo llevarme el 100% de bananas, 0 de manzanas. 100% de manzanas, 0 o un mix, 3 kilos y 2 kilos. ¿Estamos? Entonces, Ok. ahí ves como con una restricción presupuestaria, sí los objetivos entran en conflicto. ¿Sí?
Ok. Ahora, anda a buscar rosas a tu parque y no tener restricción presupuestaria. Andá y arrancalas. ¿Estamos? Ok. Entonces, esto es literal el óptimo paretiano. Entonces, es cuánto es cómo y cuánto entran en conflicto los distintos objetivos. Puede haber objetivos que estén en conflicto y objetivos que no estén en conflicto. Entonces, ¿se acuerdan de las curvas de indiferencia? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, cada vez que subían acá, por ejemplo, en el X5 versus este X4, ¿quién tiene mayor valor en esas curvas? ¿Cómo se lee? Depende del que aumente más en ese cambio. Depende de la Siempre en una Si inclinación de la están curva. los dos sobre curvas de indiferencia, da lo mismo. Ok, si estamos en la misma curva, como el X1, X2, X3, ¿los ven, la del medio, esta? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Todos esos tienen mix distintos. Esto es como peras y bananas. Tengo 3 kilos y 1 kilo, o 3 kilos acá y 1 kilo acá. ¿Sí? Va a ser el mismo valor para mí. Eso es lo que hablan las curvas de indiferencia. El mix de 3, 1, 1, 3 o 2, 2 me vale lo mismo para mí. Ahora, si yo aumento esta curva, ven que yo acá estoy aumentando la cantidad de kilos. Ahora tengo 4 y 2, ¿lo ven? Entonces, a mayor curva, mayor valor. A menor curva, menor valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos conseguir nosotros? Encontrar el mix ideal de esos objetivos múltiples que nosotros queremos, ¿según qué? Según la ponderación. Entonces, a pesar de mismos valores, ¿cuál es la ponderación que a mí me importa más? ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de objetivos múltiples, tenemos que hablar de simultaneidad, eso significa mismo horizonte de planeamiento. ¿Sí? Si estamos hablando del próximo año, es todo lo que va a pasar el próximo año. Si en el 2022 me voy a recibir, no tiene nada que ver con los objetivos del 21. ¿Estamos? ¿Qué significa que sean compatibles? ¿Sí? Lo que vimos recién, que se puedan dar, ¿sí?, los dos o más al mismo tiempo, total o parcialmente. ¿Sí? Eso es que sean compatibles. Incompatibles, ¿qué va a ser? Que si logro un objetivo, no voy a poder hacer el otro. ¿Son incompatibles entre ellos? Entonces, ven que podemos hablar de simultáneos, sí o no. Estos no nos interesan, porque significa que en algún otro momento los voy a poder lograr. Y de los que son simultáneos, vamos a tener objetivos que son compatibles e incompatibles. Los que son incompatibles, sí o sí entran en conflicto. Porque incompatible significa eso, que si hago el objetivo 1, no puedo lograr el objetivo 2. Ahora, cuando hablo de objetivos que son compatibles, pueden o no estar en conflicto. Entonces vamos a ver como algunos ejemplos. ¿Puedo estar en clase y ahí al mismo tiempo? Sí. ¿En una playa así al mismo tiempo? De esta manera virtual, sí. Ahí está. Entonces, hasta el cuatrimestre pasado, que hacíamos las clases presenciales, ¿esto qué era? Objetivos que eran simultáneos, sí, yo quiero los dos al mismo tiempo, pero eran incompatibles. Yo no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo. Ahora, haciendo clases virtuales, ¿qué pasa? Sí Lo son puedo hacer. compatibles y no entran en conflicto. ¿Lo ven? O sí, si me falla el wifi y esas cosas. Ok, ahí está. Entonces, imagínate que es, no tengo wifi en la playa, por ende, es compatible, pero entran en conflicto. ¿Por qué? Porque no tienen wifi. Perfecto. Entonces, imagínense esta situación. Viendo ustedes el mejor partido, el mejor equipo que ustedes quieran, con alguien al lado, que no le guste el fútbol. ¿Compatible o incompatible? ¿Compatible?
¿Por qué, Diego? Porque si está ahí sentado conmigo mirando el partido, no importa si le gusta o no. Yo también miro cosas que no me gustan. Ok, ahí está. Y ahora habla hasta por los codos mientras que mira el partido con vos. Y depende el decisor si le molesta o no. Ok, Compatible. ahí está. Entonces, según quién sos como decisor, ¿sí? Si a mí no me molesta o no me interesa tanto el partido, que me hablen no pasa nada, Andy se ríe, me imagino que a Andy le debe molestar mucho que alguien hable al lado cuando él mira a River, ¿o no? Sí, me reía también por la foto de Logro Fabiani cuando estaba flaco. Que estaba blanco. Bueno. Ok, entonces, según quién es el decisor, este objetivo podría o no entrar en conflicto. ¿Sí? Entonces ven que no es solo que dos cosas realmente, los objetivos estén en conflicto, sino que el decisor puede afectarle o no de distinta manera. Si yo digo aumentar las ventas y aumentar el precio al mismo tiempo, ¿qué creen? ¿Entra en conflicto o no? Sí. ¿Por qué, Sí. Joaco? Y porque seguramente si aumentás las ventas, si aumentás el precio, es difícil que aumentes las ventas. Ok, tal Por lo cual. general. Saquemos inflación de por medio. Si vos en general Claro. aumentás el precio, ¿sí? Las ventas bajan, ¿sí? Oferta-demanda. Ahora, si en vez de poner todos esos productos, yo pudiese, por ejemplo, un medicamento oncológico. Y después te puede no variar. Ahí Puede ser está. compatible. Puede ser compatible, entonces no significa que siempre aumenta o siempre baja, según la estrategia o la situación que uno tenga, ¿sí? Este es un ejemplo que el Boston Consulting Group en Inglaterra hizo un análisis donde a la ropa de mujer la pasaron en Inglaterra de 25 pounds a 29,99, ¿sí? Por ende esto aumentó, ¿estamos? Ahora, la sensación que te da el 29,99, ¿qué es? Y que estás pagando una prenda top. Okay. No, que está un poco más No, barato que que no, 30. claro. No sé. No, que no es un aumento tan No, alto. no, lo pasaron, vos no sabías cuánto estaba antes. A una prenda le pusieron, vos entrás a la tienda y la ves 29,99. Que es 29 y que no es 30. Ok, Ah. y la sensación está como en oferta, ¿sí? Mientras que en 25 es 25. Entonces, haciendo este análisis, lo que se dieron cuenta es que las mujeres compraron más cuando salía 29,99 que cuando salía 25, ¿sí? Y Agus, no te rías. Entonces, la idea es, no siempre, es como que si ustedes dicen, siempre que aumenta el precio, aumentan las ventas o disminuyen las ventas. No, es según la situación que estemos analizando, según la alternativa que nosotros generemos, según la demanda que exista. ¿Estamos? Entonces, esperen que no tengo este video grabado. Bueno, después este video se los voy a subir porque voy a hacer lío con la compu ahora. Pero lo vamos a subir para que lo vean, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Si yo tengo objetivos que para una persona pueden estar en conflicto y para otras no, y objetivos que ya de por sí entran en conflicto, lo que deberíamos estar analizando es, primero, ¿cuáles son esos objetivos que queremos? Acuérdense el primer video que vimos, el video de Benny Hill, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que no estaba claro era el objetivo? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Cómo describimos esos objetivos? Y entender cuál es la ponderación de esos objetivos según quién es el decisor que está analizando la decisión. ¿Sí? Entonces, dos objetivos, ahí dice, en conflicto deben ser simultáneos, ¿sí? Y debe pretenderse realizarse, obviamente, los dos o más al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, que sean incompatibles, ya de por sí significa que están en conflicto, ¿sí? Y, Edu, ¿subiste algo?
Es Pasó el link de YouTube del video. Ok, ¿quieren verlo? Dale. Dale. Dura 2 segundos, o sea que mírenlo y lo analizamos. Muy bueno. Ok, ¿lo vieron? Se me trabó la computadora, no pude ver, pero no se escucha. Ok, ¿llegaste a algo, Joaco, o no? No puedo ni abrir el link. Ok. La pregunta es, ¿qué es lo que querés en un auto? ¿Sí? Y te aparece como un llavero así con una llave de Alfa Romeo, ¿sí? Y te dice, ya no me acuerdo qué dice, diseño. Te aparece una llave que cuelgan y dice seguridad y es la llave de Volvo. Te aparece la cuarta llave, así cada uno, y te dice en Mercedes qué es lo que quiere y en BM tal cosa, ¿sí? Hasta que la pantalla sube, te hace así, y estas 4 llaves así, ¿unen qué? ¿El logo de quién? Bien prolijo y todo. De Audi. Ahí está, de Audi. Entonces lo que te dice es, ¿qué querés en un auto? Y te dice, es verdad, vos pensás en seguridad y te dice Volvo y la idea es el 100%. Te dice diseño, ¿sí? Y te pone BM, ¿sí? Y cada uno de estos es verdad que es el reconocido por cada uno, ¿sí? Pero cuando baja la pantalla y te pone todos los logos, lo que quiere decir es que Audi tiene el 100% de cada uno. ¿Me seguiste? ¿Me seguiste, Joaco? Ok. Entonces, es verdad que Mercedes-Benz no tiene seguridad y la seguridad solo la tiene Volvo. No, no es cierto. Ok. Pero el comercial lo que te demuestra es que cada uno de estos cumple un objetivo al 100%, y vos cuando colgás la llave decís, sí, es verdad, porque cada uno se focaliza en eso. Ahora, cuando plantea que Audi tiene todo, el objetivo de Audi con el comercial es decirte, nosotros tenemos todo al 100%. Por ende, como que cumplen el 100% de todos los objetivos sin ningún conflicto. La sensación entonces es que el resto sí tiene conflicto para llegar al 100. Aunque no sea verdad, ¿sí? Acá no en Argentina, pero en Europa y en Estados Unidos, los comerciales pueden hablar de marcas competencia, por ende, fue un ejemplo de hablar de objetivos y objetivos en conflicto, ¿sí? Donde Audi lo que trató de decir es, nosotros no tenemos ningún problema con ninguno de los objetivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizamos esos objetivos que están o no en conflicto? Entonces, imagínense, objetivo 1, objetivo 2, hablamos de compatible o indivisible o divisible. ¿Qué creen que es un objetivo divisible? ¿Algo que se puede? Dividir en dos. Ahí está, bien. O más. Ok, algo que se puede dividir. Entonces, ¿yo puedo tener una pileta en la casa divisible? No. No, digo, no puedo tener media pileta, se me cae el agua. Entonces, que un objetivo sea indivisible significa que lo cumplo al 100% o no lo cumplo, ¿sí? Entonces, una pileta, por ejemplo, es un objetivo indivisible. ¿Qué es un objetivo divisible?
Algo que se puede dividir. Un ejemplo de eso. Yendo a la casa, algo que yo puedo tener mucho o poco. Apuro. Baños. ¿Apuro de qué? Nafta. ¿Apuro? No sé. Baños, no sé, baños. Ok, podría ser un baño, 2 baños, 3 baños, ¿decís? Claro, Ok. eso voy. Ok, podría ser cantidad de baños así. O metros cuadrados. Yo podría tener 100 metros cuadrados, 90 metros cuadrados. ¿Sí? Sí, o la Podría sala tener de cosas ensayo así. con un instrumento o 2 instrumentos, ya está. Decís que tenés tu sala con un instrumento en vez de tener 1000 instrumentos. Lo achicás, digamos. ¿Cómo, Diego? Va de ¿No se me nuevo. escucha? Sí, no entendí. Va de nuevo. La sala de ensayo, por ejemplo, en vez de que Sí. tenga todos los instrumentos, puede tener la mitad de los instrumentos y va a seguir siendo Por una e- sala. Perfecto, entonces la sala va a ser indivisible. Tengo la sala, no tengo la sala, pero todos los instrumentos que voy a tener adentro son divisibles. Puedo tener 1, 2, 3, 4 o 1000. Perfecto. Ok, y vos podrías decir que haya instrumentos que sean compatibles o que sean incompatibles. ¿Sí? Podrías pensar. ¿Sí? Hoy me parece que estamos muy, muy abiertos a que son todos compatibles, pero podrías decir, no sé, un violín con la batería podría no funcionar. Hoy funciona, ¿no? Pero digo, podría haber sido. Entonces, ven que según si analizamos un objetivo que sea divisible o indivisible, compatible o incompatible, lo que hacemos es, si es incompatible, puedo lograr 1, 2, 3, 4, pero si cumplo estos, no puedo lograr nada acá en el medio. ¿Por qué? Porque o hago el objetivo 1 o el objetivo 2 porque son incompatibles. Ven que abajo, al ser compatible, yo puedo lograr el 100% de los dos, pero también puedo lograr el 30% de los dos, o puedo lograr el 70% de uno y el 30% del otro. ¿Por qué? Porque son compatibles. ¿Sí? Ahora, en esta situación, en la anterior, son compatibles. Yo puedo lograr el 100% de uno, el 100% de otro, o los dos, ¿sí? Pero son indivisibles. Por ende, o lo logro o no lo logro, pero nada entre medio de esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evita el conflicto en la vida real? Entonces hablamos de redefinir tiempos, redefinir los objetivos, fijar umbrales. ¿Qué significa fijar umbrales? ¿Qué creen que es un umbral? Un rango. Claro, un Ahí nivel, está. un rango. Un rango, un nivel. Lo que hago es, le pongo límites, que van a ser límites superiores e inferiores. De cualquier objetivo. Yo podría decir, quiero un auto que salga entre 500 y 700 mil pesos. ¿Sí? Podría poner un rango de qué. Eso es económico. Pero también podría poner umbrales de marcas, ¿o no? Y significa que no quiero un auto que sea de tal marca. ¿Sí? Entonces, los umbrales van a ser ¿qué? Los límites de esas restricciones que yo tengo también. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo no quiero gastar más de 50 pesos. Perfecto, 50 pesos entonces es mi umbral. Entonces sería la ¿Estamos? restricción o no hay diferencia, o sea, ¿hay diferencia con la restricción? Puede haber restricciones, ¿sí? Que sean umbrales, o pueden ser umbrales que sean puestos por vos, que no sean una restricción. Por ejemplo, yo quiero ganar un sueldo de entre 100.000 y 120.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿es una restricción 100.000 pesos el límite para abajo? Y si es mi umbral, termina siendo. Ahora, no es que yo tenga una restricción de si no llego a los 100.000 pesos no vivo. ¿Se entiende? Ok. ¿Sí? Entonces, tus umbrales son restricciones que vos misma te pones. Ah, ok. ¿Tá? Tipo, quiero Entonces, una si vos remera, dijiste pero no que... de esta marca, ponele. ¿Cómo? Por ejemplo, quiero,
el objetivo es comprarse, no sé, una remera, una computadora, lo que fuera, pero no me gusta esta marca por lo que sea. Eso es una restricción. Perfecto. Puede entrar adentro del rango de precio, pero no me gusta la marca, es una restricción. Ok. Perfecto. Ok, entonces, si seguimos en cómo se evita el conflicto, usamos restricciones, como por ejemplo en las marcas que dijiste recién, Caro, satisfacemos el objetivo más importante y los otros los delegamos en el horizonte de planeamiento, o nos centramos en uno de los objetivos y no en otro, o cambiamos el nivel de ponderaciones distintos. Que puede ser que el nivel de ponderación cambie y nos deje lograr el objetivo y que no entren en conflicto. Entonces, para poder entender esto necesitamos entender cómo se evalúan los resultados de esos objetivos, ¿sí? Entonces, si pensamos en tiempos de parada, ¿sí? ¿Cómo mido ese objetivo? ¿Cuán bien me va en tiempos de parada en mi planta? ¿Cómo sé si me va bien, si me va mal, si cumplí el objetivo o no cumplí? ¿Cómo sé eso? ¿Qué se les ocurre? Por No números, entendí la pregunta. ¿Entienden que los tiempos de parada en una planta pueden ser un índice de producción? ¿Sí? Entonces yo podría tener como objetivo, ¿sí?, mejorar mis tiempos de parada en planta. ¿Sí o no? ¿Podría tener eso como objetivo? Yo creo que no sé qué es tiempo de parada. Ah, ok, está bien. Está bien. Tiempo de parada en una planta es cuando, por ejemplo, vos cambiás hay una sola máquina y vos cambiás de producto, y para limpiar la máquina y pasar a otro producto, por ejemplo, eso es tiempo de parada, es un tiempo que perdés O está de parada la producir. máquina. Sería. Tal cual, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si vos querés mejorar eso, imagínate que tardás en limpiar la máquina 6 horas por día, no producís nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo medís eso? Si vos no sabés cómo estás midiendo, ¿cómo sabés si lograste o no lograste el objetivo? Vamos a un ejemplo más fácil. Cumplimiento de entregas. ¿Cómo sabés si lograste el cumplimiento o no de entregas? ¿Qué me dirían? Si entregaste todas o no. Ok, entonces, ¿entregó o no entregó? ¿Sí? Cantidad de entregas por, qué sé yo, por mes, por semana. O sea que aparte de entregó sí o no, si entregó sí o no, es tiempo. Claro, o sea, si querés comparar con lo anterior, digamos, con otro periodo de tiempo para ver si mejoró o Ok, no, habría que saber por mes o por semana o por algún perfecto, o medio de sea que tiempo. estás el sí entregué, no entregué y el tiempo. Más tiempo, menos tiempo. ¿Qué más me dirían? Si lo que entregó está bien o mal. Porque si Ok, entregó algo que no está. sirve. Si llegó bien o mal. Entonces, si yo soy FedEx, por ejemplo, ¿sí? FedEx entrega un paquete. Yo te lo entregué 10 años más tarde, ¿sí? La Wilson de El náufrago. del náufrago, gracias, Meli. Entonces, ¿el paquete llegó? Sí, listo. Pero llegó 10 años más tarde. ¿Sirve? No sirve. Llegó y llegó en tiempo, pero roto. ¿Sirve? No, tampoco. Entonces, según lo que yo tenga como objetivo, acá en realidad hay 3 objetivos. ¿Ven? Que llegue en forma, en tiempo y que llegue en realidad. ¿Estamos? Son 3 cosas. Si yo esto no lo pongo como si fuesen 3 objetivos, yo podría llevarlo roto y dentro de un año, y vos me deberías pagar bien. ¿Está? Entonces, para poder entender el objetivo, tengo que poder medirlo. ¿Sí? Para saber si lo logré o no. ¿Mm? Entonces, vamos a ir a un ejercicio como para bajar esto a algo más palpable. ¿Sí? Es uno de los ejercicios de la vida y dice:
El directorio de la empresa se encuentra evaluando quién será el ejecutivo que ocupará la gerencia general de la filial que la empresa ha decidido abrir en la provincia de Santa Fe. Se han listado una serie de requisitos que debiera reunir el candidato a ocupar el cargo mencionado, y son capacidad decisoria, conocimiento de mercado, habilidad negociadora, cumplimiento de objetivos planteados, capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. Luego de varias reuniones, concuerdan en ordenar sus preferencias de la siguiente forma, ¿sí? Y están ordenados. Y se pide, determine cuál debiera ser el ejecutivo seleccionado para cubrir el cargo, ¿sí? Y acá nos dan una ponderación. O sea que, si ven que capacidad decisoria es 0,50 y conocimiento de mercado es 0,25, ¿significa que la capacidad decisoria es el doble de importancia? ¿Sí? ¿Podríamos decir eso? Ok, entonces, Sí. en los objetivos, en los ejercicios, en la mayoría de ellos, nosotros les vamos a dar planteados o de esta manera, ¿sí? Numéricamente, o cualitativamente, diciendo que uno es más importante que el otro, o este es el doble que. En la vida real, hacer esto es una de las cosas más difíciles que hay en el planteamiento de objetivos múltiples, ¿sí? Realmente entender cuál es más importante que una que otra. Y para que entiendan, muchas veces nos ponemos de acuerdo con cuáles son los objetivos entre decisores, ¿sí? Pero no en la ponderación de esos objetivos. Entonces, puede ser que a la misma situación estemos pensando en distintas alternativas elegidas, ¿sí? Entonces, esta ponderación, si ustedes leen, ¿qué debería tener el candidato para poder ganar el trabajo? Y ya con tener las primeras dos, creo que ya está. Ok, o sea que si vos tuvieses las primeras dos, casi que ganás sí o sí. Ahora, entienden que si vos tenés la 2, la 3, la 4 y la 5, es muy poco en comparación con el resto, ¿sí? Mm. Y ven que si tenés la 4 y la 5 solo, y no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Aunque tengas 10, ¿sí? Entonces, acá nos ponen los 5 objetivos y las distintas alternativas que vendrían a ser ¿quiénes? Los distintos participantes o postulantes al puesto, ¿sí? Entonces, después de analizar todas las entrevistas, yo completo la matriz y veo que el postulante A tiene buena capacidad decisoria, es excelente en conocimiento de mercado, cumple el 100% de los objetivos, es regular en trabajo en equipo y tiene una habilidad baja, ¿sí? Ahora, ven que yo tengo como un bueno, óptimo, regular, un 100%, un media, baja. Ven que es como, acá hay un mix de algo cualitativo y algo cuantitativo, ¿sí? Entonces, el análisis de objetivos múltiples lo que va a hacer es pasar todo a una misma escala que nosotros podamos entender, ¿sí? Entonces, vieron que hablamos de umbrales. Entonces, ven que en el objetivo 1, la escala que vamos a manejar es de pésima a óptima. Yo podría decir que yo no quiero una persona que sea pésima, ¿sí? Entonces, mi umbral, ¿cuál sería? De óptima regular. Ok, está. Si yo no quiero una persona que sea pésima, empezaría con alguien regular. ¿Por qué? Porque creo que le puedo enseñar. O, ¿sabes qué? Yo necesito una persona que al menos sea buena. Entonces, mi escala empezaría acá. ¿Se entiende? Ahora, Una pregunta. ¿Tiene que ver esto con, o sea, donde ponemos el umbral acá en la parte cualitativa, tiene que ver con la importancia que le pusimos en la pantalla anterior en cuanto al total? O sea, como el objetivo 1 era el más importante, tienen que no, sí. Ah, ¿no? Ok. no. Yo podría pensar que el objetivo ese es el más importante, pero podría considerar tener a alguien pésimo. En este caso no es muy lógico, ¿no? Por eso. Pero podría, ¿por qué? Porque creo que esa habilidad se puede aprender, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces, podrías analizarlo, pero no significa que tu umbral siempre debería tener que ver con
el máximo, el mínimo con el objetivo, para nada. Ok. ¿Estamos? ¿Por qué es importante cuál es el umbral y cuál no? Porque si hay una persona, por ejemplo esta, que es regular, ¿sí? En trabajo en equipo, que es el objetivo 4, yo podría analizar estos dos umbrales, ¿sí? Si yo acá lo considero porque tengo un umbral de malo a óptimo, esa persona sigue compitiendo o no. Podría llegar a entrar a la empresa. Ahora, si yo puse que mi umbral tiene que ser de bueno a óptimo, ¿sí? ¿Esa persona podría calificar? No, No. Entonces, ¿qué haría con esa persona, Diego? ya queda fuera de consideración. Ahí está. Por ende, significa que termina siendo como una restricción. Una persona que es peor que buena no podría entrar adentro de mi objetivo. ¿Estamos? Pero si se da el ¿Sí? caso que en la primera es óptima y en la otra No es regular, importa. no importa, como la Es primera, como que yo te diga, Claro, no habría que comparar con el resto de las... pero capacidad decisoria era era un 50%, es decir, es mucho más importante que trabajo en equipo, Claro, que era iba a un decir lo mismo. 6%. totalmente, pero por algo vos quisiste poner ese objetivo, con esos umbrales. Entonces ya ¿Entendés? está. Ok. Si Entonces ya no, está. vos lo que tenés que pensar, y por eso analizamos estos umbrales antes de ir a buscar un candidato, es, ¿vos te bancarías, aguantarías a una persona que es mala trabajando en equipo? Pensá en tu partido de fútbol, ¿sí? ¿Tendrías un Messi pateando penales, pero que no es buen compañero, no te pasa la pelota, no? Entonces, esas son las decisiones que uno tiene que estar tomando. Ahora, hay cosas donde vos podrías decir, dame el mix mejor de todo eso, entonces tus umbrales serían los máximos de todos, ¿sí? Te bancarías un malo y un óptimo, pero vos podrías decir, mira, si la persona es mala persona, yo no la quiero, no me importa que sea un genio. Sofi, ¿Estamos? es como el conflicto de interés en una empresa, ¿no? Cuando ponele, te hacen, no sé, si tenés a un primo, un hermano o algo que muchas empresas no te dejan tenerlo, Ahí está, por por ejemplo. más bueno que Sí, seas, no te dejan entrar. no te dejan entrar, tal cual. Entonces, Sí. perdón, terminan siendo más importantes los umbrales que el porcentaje, que la ponderación. Claro. Totalmente, totalmente. Los umbrales, ¿y por qué son importantes los umbrales? Porque a la misma situación, a la misma situación, Agus, y ahora lo vamos a ver, los dos le pusimos regular a la misma persona, los dos le ponemos 100%, los dos le ponemos bueno, los dos le ponemos escaso, vos le elegís y yo no. ¿Por qué? Porque tenemos distintos umbrales. Claro, es subjetivo también este asunto. También De los no, es 100% subjetivo. Sí. Es literal, claro. ¿Por qué? Porque esos umbrales son tus umbrales. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que vos estás dispuesto a obtener. Desde acá hasta acá. Yo no estoy dispuesto a más. Vos sos más flexible, amplias tus umbrales. ¿Sí? Imagínense... Díganme en orden de preferencia marcas de auto. Mercedes, Ya. Ok. BMW, Toyota, Volkswagen, Fiat, no sé, 5. Ok, Tengo está. Fiat y no Chevrolet. Juaco, ¿te da la plata a vos, con el sueldo de hoy, para comprarte un BM? No, no. No. Ok. La rueda, Ya vamos a la llegar, rueda ya vamos por a ahí. llegar. Pará, ¿te da para comprarte un Toyota? No, tampoco. Ok, entonces, imagínate que este es tu estándar. Imagínate. Sí. ¿Sí? Pero ahora yo le pregunto a el director de tu empresa, no al gerente, al director, ¿sí? Entonces le pregunto a él qué marcas está buscando, ¿sí? Y cuando le planteo lo mismo, me dice los 5 iguales que vos, y cuando hablamos en serio qué auto se compraría,
¿qué me va a decir él? Y Mercedes-Benz, calculo. Ok, entonces él va a estar en los otros umbrales, ¿sí? ¿Ves que él subió los umbrales y vos los bajaste? ¿Sí? Entonces, cuando yo te diga, Joaco, te estoy regalando un Volkswagen, vos deberías tener una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Obvio. Porque es tu 100%, ¿sí? Claro. Ahora yo le digo a tu jefe, te regalo un Volkswagen, y me va a decir como, ¿en serio? ¿Por qué? Porque es lo peor que le puede pasar. ¿Entendés? Entonces, si yo en lugar de esto hubiese puesto así, ¿sí? El Volkswagen para los dos vale lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, por eso los umbrales son importantes. Entonces, el umbral no es, a mí me encanta el Mercedes y quiero tener un Mercedes. Todo bien, pero volvamos a la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Ok, mi realidad hoy llega hasta acá. Perfecto. No es algo malo el umbral. ¿Sí? Es como la realidad, hasta dónde llego hoy. Ese umbral después, si es una restricción presupuestaria, se irá corriendo, o puede ser que cambies hasta de gusto de autos. ¿Sí? O te diría, yo conozco gente que tenía un Mercedes y un Fiat, y en la época de secuestros, el Mercedes estaba secuestrado dentro de su casa y el señor manejaba solo el Fiat. Decís, ¿pero por qué? ¿Prefiere el Fiat? Sí, en épocas de secuestro prefería andar con un Fiat que con un Mercedes. Entonces, ¿ven que la preferencia también puede cambiar? ¿Significa que el Mercedes era peor auto que el Fiat? No. Significa que para la situación era mejor auto. ¿Estamos? Entonces, ¿son importantes los umbrales, Agus? Sí. Y lo que hace el umbral es marcar tu nivel de preferencia, tus máximos y tus mínimos. ¿Sí? Si hacemos el mismo análisis con cuánta plata quiero yo ganar en mi sueldo, si yo pongo que quiero ganar entre 80 y 100 y me ofrecen 90, voy a estar como dentro de mi umbral. Satisfecho. ok, Satisfecho. ahora me ofrecen 80 y estoy, También, porque está dentro del umbral. pero ¿te da lo mismo? Que te ofrezcan Ah, 80. bueno, no, no. no. Ok. No, yo pensé que no me habían ofrecido los 90 antes. pero- Ok, no, te ofrecen 70, ¿qué haces? Y no, rechazo la propuesta. Rechazo. Me ofrecen 80, acepto, pero ahí. Pero no, me ofrecen claro. 100, Y acepto con una sonrisa. contenta. Bien. Yo digo, ¿sabes qué? No estoy consiguiendo trabajo, entonces ahora mi umbral se extiende de 70 a 100 y me ofrecen 70. Y acepto. Acepto. Entonces, ¿ven que si uno cambia los umbrales, los números van a variar y algo que hasta ayer no me gustaba, hoy me puede gustar o viceversa? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vieron que acá había objetivos cualitativos, cuantitativos y todos distintos, ¿sí? Acá venía de pésimo a óptimo, excelente, insuficiente. Esto es como mezclar peras con bananas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a pasar las distintas escalas originales, ¿sí? Originales como vienen, como yo los medí cualitativo o cuantitativamente, a una única escala sustituta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poner es, ¿ven el malo, regular, bueno, muy bueno, óptimo? ¿Sí? ¿Lo ven acá? Lo vamos a dividir en cantidad de intervalos iguales, ¿sí? O sea que esto tiene que valer lo mismo que esto y que esto. ¿Cuántos intervalos tengo acá? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y por el otro lado voy a tener una escala sustituta que este módulo tiene que valer algo en una escala que va a ser numérica. ¿Para qué? Para que yo después pueda hacer todas las ecuaciones matemáticas necesarias para analizar qué alternativa prefiero. Entonces, vamos a analizar una escala, nosotros acá pusimos de 1 a 10, puede ser de -8 a 42,5, no importa cuáles son los números mínimos y máximos, lo que sí vamos a hacer
es que este 1 no sea un 0, porque el 0 después matemáticamente va a multiplicar y nos va o nos puede llegar a anular una alternativa, ¿sí? Entonces, vamos a empezar la escala en 1, y si vamos a ir a la escala de 10, lo que vamos a hacer es, vamos a contar cantidad de intervalos escala original, cantidad de intervalos escala sustituta, ¿sí? Vieron que acá pusimos 4, ¿sí? Y entre 1 y 10, ¿cuántos intervalos hay? De a 1. De 1 a 2, de 2 a 3, 9. de 3 a 4. Bien. Que en realidad, como lo sé, hago 10 menos 1, 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Poner cantidad de intervalos en la escala sustituta, 9, dividido cantidad de intervalos escala original. 9 dividido 4, 2,25. Por ende, cada uno de estos intervalos va a valer ¿cuánto? 2,25, tal cual. Entonces, si yo empecé en el 1, 1 más 2,25, 3,25. Más 2,25, 5,50. Más 2,25, 7,75. ¿Lo ven? Entonces, si yo digo, ¿cuánto vale para mí, en una escala sustituta, que esa persona sea buena? Vale 5,50. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Caro? ¿Dudas? No, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ok. Entonces, siempre voy a dividir intervalos de escala sustituta dividido la escala original. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ven que acá yo tenía el óptimo, ¿en qué se transforma? El óptimo era 10. Entonces, vengo a la escala sustituta y pongo 10. Lo reempaso. El pésimo era 1. El bien era 5,5. ¿Lo ven? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en cada uno hacemos exactamente lo mismo. Ahora, miremos esta, por ejemplo. La escala IVA es el objetivo 4 y va de mala a óptima, ¿sí? Entonces yo tengo malo, regular, bueno y óptimo. Y siempre todos tienen que tener la misma escala sustituta. Si elegí el 1 a 10, todos lo analizamos con 1 a 10. Si elegí de 1 a 5, todos con 1 a 5. ¿Por qué? Porque el 10 de un objetivo tiene que ser igual al 10 del otro. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos intervalos tengo en la escala original? 3. 3. ¿Y cuántos tengo en la escala sustituta? 9. Por ende, 9 dividido 3, 3. 3. Por ende, cada uno de estos va a valer 10, va a valer 3. Por ende, ¿cuánto vale regular? 6. 4. Regular. Ah, Parto 4. del 1. 4. 1 más 3, 4. Bien, va a ser 4 más 3, 7. ¿Ven? Perfecto. Sí. Que es lo mismo que si quieren hacer 10 menos 3, 7. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Es lo mismo que si yo diga, yo acá es fácil porque tengo solo 3 intervalos, pero yo, imagínense que acá tendría un montón, si tuviese un montón, perdón, yo tengo el bien. ¿Cuántos intervalos tengo acá hasta el bien? 2. En la original. Ok. Entonces yo pondría 2 por 3, que es el valor de cada uno de esos, más 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Ven que llego al mismo 7 que si lo hubiese hecho de a 1? Sí. ¿Lo ven? 12 es la cantidad de intervalos que tengo. 3 es el valor del intervalo. ¿Y por qué le sumo 1? Porque te falta el malo.
Sumar malo. Ok, porque empiezo Porque de arranca ahí. 1. ¿Estamos? Entonces, es más, si yo quisiese hacer el 10, el óptimo, podría ser 3 intervalos, 3 por 3, 9, más 1, 10. ¿Se ven? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Miren este. Yo tengo baja, media y alta. Sorry. Baja, media y alta. ¿Sí? Entonces, el baja es 1, el 10 es alta, ¿y el medio qué es? 2 5 era. intervalos, 9 dividido 2, 4,5. Pero como esto 4,5. es 1, 5,5. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, analizo todas las escalas. ¿Sí? Y lo que hago después es completo directamente los postulados, que tengo cada una de las alternativas, que son los postulantes, y pongo directamente la escala sustituta que lo reemplaza. Y tengo la ponderación, ¿se acuerdan? Que vimos. ¿Y ahora qué hago? Saco valor esperado igual que como hacemos en la matriz. Por ende, 5,5 por 0,50 más 10 por 0,25. ¿Estamos? Perdón, pero ¿no habíamos sacado por umbral o eso era un ejemplo? De nuevo, Agus, ¿cómo? Antes no habíamos sacado por el umbral que decía creo que era el... El umbral hubiese afectado a ¿A este me decís lo que anterior. taché? ¿A este me decís, Agus? Claro, pero eso fue solo un ejemplo. Un ejemplo, pero imagínate que Perfecto. si yo hubiese sacado a esta persona por regular, también debería haber sacado a este, ¿o no? Sí, no, Porque perdón. yo no quiero un regular, no lo quiero. O sea que el postulante A y el C lo hubiese sacado. Solo me hubiese quedado con el postulante B y D. ¿Y los intervalos también hubiese afectado? Si Digo, yo en vez de no tener quería, 5, perfecto, Diego, la pregunta. Si yo no quería a una persona que sea regular, significa que estamos en el objetivo 4. ¿Sí? Acá, que es el que hicimos acá. ¿Sí? Vengo acá. ¿Yo qué quería? O alguien bueno o alguien óptimo. Este hubiese sido 10, este hubiese sido 1. claro, un solo intervalo. Entonces, si hubiese sido 1 y 10, ¿ven que mis números después cambian? ¿Sí? Entonces, este hubiese sido 1 y esto no hubiese pasado. Entonces, cuando voy después a ponderar, ¿sí? Hubiese sido distinto. ¿Entienden? Este Sí. 7 hubiese sido 1 y este no hubiese estado y este no hubiese estado. ¿Se ve? ¿Cómo afecta al análisis? Pero entonces, ¿usamos los umbrales o lo usamos completo, la escala, para el ejercicio este, digamos? No, siempre es los umbrales. Yo en ese ejemplo puse si el regular era un ejemplo. Si el regular hubiese pasado tal cosa, fue un ejemplo que di. No venía como una restricción. ¿Sí? Ok. Pero siempre se usan los umbrales. Siempre. Entonces, este mismo ejercicio lo haces vos, Caro, y lo hago yo, y podemos haber elegido distintas personas. ¿Por qué? Porque los umbrales pueden haber cambiado y porque aparte, obviamente, las ponderaciones podrían haber cambiado. ¿Estamos? Sumale a eso, Ok. si aparte tu entrevista y mi entrevista son distintas y yo creo que algo óptimo para vos es bueno, también cambia. ¿Se ve? Ok. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Obviamente, entender cuáles son los umbrales y cuáles son las ponderaciones de cada uno, ¿sí? Y cuáles son las restricciones. Piensen que si hubiésemos puesto esta restricción de regular que hablamos con Agus recién, este análisis hubiese, yo hubiese tachado dos postulantes al principio de todo el ejercicio, ¿o no? ¿Sí? Entonces, al igual que en una matriz, una restricción que hace, elimina alternativas. Ahora imagínense que si yo
hago esto, tacho las dos alternativas y imagínense que esto era así, era un 1. ¿Sí? ¿Podrían hacer algo más? ¿Algo más de qué, perdón? Imagínate que vos ahora tenés solo dos postulantes, el B y el C, el B y el D, perdón, y tenés esos 5 objetivos, y tenés el 10 y el 7,75, el 5 y el 7,75, el 10 y el 9,1, el 1 y el 10, el 1 y el 1. Y el valor esperado cambiaría, eso. Obviamente, el valor esperado cambiaría, pero sin hacer números. Agus. Podrías desestimar el objetivo 5, ¿Por qué, Diego? porque son iguales. Ahí está, porque valen lo mismo. Entonces es como que yo vaya a comprar una remera. Las dos son rojas. Una sale 10 y otra sale 5 pesos. ¿Por qué la voy a elegir? ¿Porque es roja o por los 10 pesos? No, por el precio. Ahí está. Entonces, si los valores de ese objetivo son iguales, yo perfectamente, ¿qué podría hacer? Anular ese objetivo. ¿Sí? Porque yo no voy a elegir por ese objetivo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las restricciones para eliminar alternativas, pero también vamos a ver si los valores de esos objetivos son iguales para eliminar también objetivos. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, imagínense que esto es el análisis de un solo decisor, pero ¿podríamos tener varios? Sí. Ok, ¿qué cambiaría acá? La ponderación. Bien, primero que obviamente también podría cambiar los resultados, porque son distintos análisis, pero lo más probable es que sí o sí lo que cambie son las ponderaciones. Entonces, si imagínense que tengo dos jefes, y los dos tienen que elegir a una misma persona, lo que vamos a tener que evaluar es todo junto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar es el decisor 1, el decisor 2, y cuánto peso tiene cada uno. Porque perfectamente podrían tener 0,50 y 0,50, pero perfectamente también podría ser que uno pesa más que el otro. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer ahí es calcular las ponderaciones del decisor 1 y las ponderaciones del decisor 2 según cuánto peso tiene uno u otro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta acá todos? No, de vuelta. No te Ok. entendiendo. Juaco, nos queremos ir los dos de vacaciones, ¿sí? Entonces el planteo es, lo ideal sería que a los dos nos guste, ¿o no? ¿Sí? Sí. Te vas con tus amigos. La idea es que a todos les guste. Ahora, si a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otra, y vamos a empezar a tener no solo conflicto entre objetivos, sino entre decisores, ¿sí? Podría haber una restricción que sea, nos vamos a ir a un lugar que solo nos guste a todos. Podría ser, ¿sí? O podría ser, ¿sabes qué? No, nos vamos a donde la ponderación gane. ¿Sí? Claro, votación, sí. Tal cual. Entonces, si todos nos vamos de vacaciones y todos pagamos lo mismo, cada uno tiene un voto. ¿Sí? Yo pago las vacaciones. ¿Quién tiene más voto ahora? El que paga las vacaciones. Ok, entonces ahora yo valgo el doble. ¿Sí? Entonces, si yo pago las vacaciones y yo tengo entonces el doble de votación, es como que las ponderaciones que yo tenga de mis objetivos van a valer más o menos. Más, obvio. Más, tal cual. Entonces, esto es teniendo un solo objetivo, un solo decisor. Pero si yo tuviese dos decisores, debería analizar, imagínate que mi ponderación acá fuese 0,4, acá la deberíamos multiplicar, ¿por qué? Por la ponderación de mi decisor versus vos. Perfecto. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos a ver ejercicios así, o sea que no se preocupen. Pero lo vamos a ver como para que entiendan
en la vida real esto se usa todo el tiempo, solo que lo usamos en la cabeza, ¿sí? Y cuanto más difícil es, lo que hacemos es tardamos más o tratamos de tachar parte de los objetivos, pero la realidad es que todo el tiempo estamos usando objetivos múltiples, ¿sí? Entonces, para que sepan, hay un programa, ¿sí? Que se llama Expert Choice, donde uno lo que hace es carga los objetivos múltiples de la misma manera que hicimos el ejercicio, ¿sí? Pero se hace todo, obviamente, automático. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando tenemos distintos decisores y con distintos objetivos, se hace muy palpable la diferencia de pensamiento entre uno y otro, ¿sí? Que cuando estamos hablando en una conversación es más difícil. Entonces, se lo voy a mostrar como para que lo entiendan. Entonces, yo acá puse como objetivo determinar cuál es la mejor alternativa para la apertura de una sucursal, ¿no? Entonces, pongo cuáles son esos objetivos, ¿no? Entonces puse, ven que es como uno los va a ir cargando, y puse, para eso, entender cuáles son los consumidores, estos son mis 3 objetivos. El local, la competencia y los consumidores potenciales. Y se me agrandó la parte. Entonces, ¿qué? Tengo los objetivos, pongo las alternativas. Y puse Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Rosario. ¿Ven? Y lo que me deja analizar es cómo voy a evaluar esos objetivos, ¿no? Entonces, tiene distintas formas, la forma numérica, forma cualitativa o en forma de gráfico. Todos miden exactamente lo mismo, pero es para las personas que son o más numéricas o más visuales, ¿no? Entonces, ¿cómo calculan así la ponderación? Y es lo que les dije, es lo más difícil de ponderar. Uno en general cuando pondera objetivos, si yo les doy 10 objetivos, es difícil que vos me digas exactamente cuál es más importante que el otro y cuánto más importante. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ir comparando de a 2 objetivos, que es lo más fácil, que es como nosotros pensamos. Entonces, ven que acá dice consumidores potenciales y acá está la competencia. Lo que hace esto es, muevo como el cursor para la derecha o para la izquierda, según cuál creo que es más importante que el otro, ¿sí? O utilizo esta escala, ven que dice como si es como muy, como si son iguales, si es moderado, si es como strong, si es como mejor o lo que sea. Es una escala que utiliza, ¿sí? O esta última, que lo que hace es, nada, voy variando, literal, con la mano, voy corriendo a 70%, 30, 40, según lo que yo creo que vale en peso un objetivo versus el otro, ¿sí? Obviamente, vos lo vas haciendo de a 2 y el programa lo que hace es ver todas las igualdades entre ellos y termina analizando las ponderaciones totales, ¿sí? Entonces, ven que acá pone las ponderaciones después de haber puesto que este es más importante que el otro 2 veces, ¿está? Entonces, una vez que tengo las ponderaciones, ¿qué tengo? Las distintas alternativas, los distintos objetivos y cada uno con sus ponderaciones. ¿Qué tengo adentro? Igual que en una matriz, los resultados. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a armar escalas. Entonces, literal, voy armando la escala que yo quiera. Entonces, ven que yo puse más de 100 personas, de 0 a 25, de 25 a 70, etc. Entonces, lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ven que esta vale lo mínimo y esta vale la máxima. ¿Ven cómo se va llenando? ¿Sí? Entonces, si yo después pongo que son 100 personas, va a poner el 100%. Si pongo de 0 a 25, le va a poner el 0. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Sí. Entonces, voy llenando cada uno de la escala. Yo le voy a poner en la escala original y la compu ya me lo pone en el programa como la escala sustituta. ¿Sí? ¿Ven? Yo acá pongo muy alta y significa que ahí me va a poner ese 4. ¿Ven? Entonces, yo lleno
todos los resultados, y lo que puedo ir viendo muy rápidamente es qué pasa si pongo de bueno a excelente. Cambio una sola cosa y ven qué pasa de ganar Mendoza a igualar Rosario con Mendoza. Entonces lo que veo es qué es lo que me falta para que tal alternativa gane o no. Entonces es muy visible para poder comparar alternativas con qué es lo que me falta y qué no. Yo podría decir, ¿qué podría hacer para que sea mejor Córdoba? ¿Sí? Entonces yo podría decir que el local es bueno. La verdad es que lo ideal sería que de alguna manera el local sea mejor. ¿Sí? Entonces, nada, distintos tipos de gráficos que te analizan las posibilidades, etc. Pero lo importante de esto es que acá puede haber más de un decisor, ¿sí? Entonces, si yo pongo que hay varios decisores y no uno solo, lo que me va a pedir es cuál es el peso que tiene cada uno de los decisores. Entonces, yo acá puse el director de finanzas, el director de marketing, el director de ventas y todos combinados. Y vamos a ver que cada uno puede tomar una decisión totalmente distinta, pero cuando se combinan entre ellos, hay una única decisión que termina valiendo. ¿Sí? Y ven acá en el cuadrado verde que yo puse distintas ponderaciones a propósito. Ven que dice 0,8, 0,1, 0,1. Podría haber sido 0,33 cada uno, ¿o no? ¿Sí? Pero perfectamente podría haber diferentes ponderaciones entre distintos decisores. ¿Sí? Entonces, si ven acá, yo puse los 3 distintos directores y ven que a uno le gana Córdoba, a otro le gana Mendoza y a otro le da lo mismo hacerlo en Bahía Blanca o Rosario. ¿Sí? Ven que es muy distinto. La pregunta entonces, yo acá podría empezar a preguntar los porqués. ¿Sí? Y lo que puedo empezar a ver es cuánto o qué es el objetivo que le importa más a cada uno. ¿Sí? Entonces podría empezar a analizar qué le importa o cuál es la ponderación. Entonces yo le podría empezar a preguntar, ¿por qué para vos la competencia es tan importante? O le podría preguntar, ¿por qué la competencia para vos no es importante al resto? ¿Sí? Una vez que uno empieza a analizar las distintas ponderaciones entre los objetivos, es comunicación básica, ¿no? Pero como no sabemos eso en la vida real, es muy difícil que hablemos de ese tema, porque la gente no sabe por qué opina distinto. ¿Se entiende? Cuando uno tiene que poner en papel cuál es la ponderación y por qué uno le pesa más un objetivo que el otro, tenés que justificar el por qué. Entonces, esta diferencia implica un por qué para mí es más importante la competencia que los consumidores. ¿Se ve? Entonces, ven acá que cada uno de estos, los colores implican las alternativas, ¿sí? Y estos eran los distintos objetivos. ¿Ven? Entonces, en el overall, acá, ejemplo en este, gana el que es marrón medio bordeaux, Rosario. ¿Sí? Ahora ven que este, por ejemplo, tiene el 100% casi de ese objetivo cumplido, ¿sí? Pero igual no gana. No significa que uno que tenga el 100% de uno o más objetivos sea la alternativa que va a ser la ganadora. ¿Sí? Ahora, cuando ven los distintos directivos y el combinado, ven que hay muchos que cambian, como salvo el azul, donde todo el mundo parecería ser que opina lo mismo. Miren el rojo cómo va cambiando, que acá llega hasta acá llega acá llega abajo de todo. Entonces, ahí es donde uno debería empezar a analizar por qué un objetivo me importa más que otro o no. ¿Sí? Y recién ahí entonces uno podría entender por qué esa alternativa es la correcta para lo que sea una empresa o sea una decisión personal.
¿Dudas? No, que es todo muy subjetivo al fin y al cabo, o sea. Totalmente. Totalmente. ¿Qué es lo que no es subjetivo? Que yo te diga, ejemplo, ahora a priori te digo el precio de algo, ¿sí? Sí. Nada, el precio vale 100, no es subjetivo. Ahora, cuando yo te pongo un umbral y te digo que yo estoy dispuesto a pagar desde 100 o hasta 100, ese 100, que es un número nominal, termina siendo subjetivo, porque ese 100 es caro o barato según el umbral que yo pongo. Y toma otro valor, depende, claro. Totalmente. Entonces, algo que nominalmente vale para todos iguales, para cada uno de nosotros puede valer algo distinto en su propio umbral. ¿Estamos? Por eso es importante entender cuáles son los umbrales. Cuando vean los ejercicios, van a ver que en algunas situaciones no hay umbral, ¿sí? Te dan un dato y no hay un umbral. ¿Qué significa que no haya un umbral? Que son válidas todas. Tal cual. Ahora, tiene que ser coherente el umbral que ustedes pongan, ¿sí? Entonces yo digo, yo quiero una cancha de tenis adentro de mi casa. Ok, ¿tengo una cancha de tenis? No. Entonces no puedo poner que la cancha de tenis está a 0 minutos de mi casa. Porque es mentira, porque no tengo una. Si tuviese una, es 0 minutos. Pero si no, tengo que ser coherente y decir, y al menos tardo 10 minutos para llegar a cualquier cancha de tenis. ¿Estamos? Entonces, esos umbrales que van a ser mínimos y máximos tienen que ser coherentes para cada uno de los decisores, ¿sí? Quiero lograr tal sueldo, ahora que Agus está buscando trabajo, me imagino, ¿o no? Todavía no. Estamos en pandemia, descansando, tranquilos. No, ya conseguí, ya conseguí. Ah, muy bien. ¿En dónde entraste? A Exxon. Bien. Bueno, buenísimo. Sí. Entonces, Gracias. imagino, Agus, que cuando fuiste a la entrevista y te dijeron el monto del sueldo, de alguna manera te sonó o muy bueno, o muy poco, o más o menos, y eso significa que esos son tus umbrales. Si estabas muy contento, estabas muy cerca del umbral máximo; si no estás muy contento, estabas muy cerca del umbral mínimo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? En general, cuando vamos a una entrevista, no nos ponemos nuestros propios umbrales. Entonces, según lo que me dicen, yo después pienso, y es mentira, en realidad uno tiene un umbral, ¿sí? Y debería tener ese umbral tan claro que hay algo que le vas a decir que no y a otro que sí. ¿Estamos? Así uno debería prepararse para una entrevista. Así como el entrevistador se prepara para entrevistarnos a nosotros, uno debería prepararse a la entrevista para decir que yo esto lo quiero, esto no, esto sí, esto hasta acá. ¿Estamos? Entonces, traten de hacer o de ver algunos de los ejercicios que mañana van a estar subidos a la página para poder entender la dinámica y tratar de seguirlo. ¿Qué es lo importante de esto? Literal, entender las restricciones, entender los umbrales y obviamente no equivocarse en las cuentas, ¿no? Pero las cuentas son así de fáciles, ¿sí? Una de las cosas que no les dije, y a ver si se los escribo acá, es que yo puedo tener un umbral que sea, que maximice o que minimice, ¿sí? Entonces, si yo quiero más metros cuadrados, y yo pongo 100 metros a 10 metros, ¿qué es mejor? 100. Bien. Ahora, si yo estoy comprando una casa, ¿qué me conviene? ¿Que salga más barata o menos barata? Lo más barata posible. Lo más barata. Entonces, este 10 va a ser lo mejor, no el 100. ¿Sí? Entonces, según cómo lo hagan, esto va a ser lo mejor y esto va a ser lo peor, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero algo va a ¿Sí? importar más, ¿o no? De las dos cosas.
Sí, cada uno. Yo estoy hablando de los umbrales. ¿Sí? Ah. Obvio, este te puede valer el 30% y este el 70%. Sí. Claro, lo mejor puede estar Sí, abajo sí. o arriba en el umbral. Ahí Depende está, de puede cómo estar lo mires. abajo o arriba en el umbral. Perfecto, Lo que perfecto. tenemos que ser coherentes es, como no nos equivoquemos, ¿no? Si para mí esta es la plata y lo mejor es pagar menos, menos va a ser 10 y mucho va a ser 1. ¿Estamos? La cuenta de los umbrales, escala sustituta dividido escala original va a ser siempre igual, pero ojo con el 1 y el 10, ¿sí? El máximo y el mínimo de la escala sustituta. ¿Estamos? No. ¿Sí? Entonces, traten de hacer o ver alguno de los ejercicios y el jueves vamos a ver bien paso a paso un ejercicio de esto. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta, Sofi, no de este Obvio, tema? dale, juego. Las tareas para el 15, que es pasado mañana, que son de costos todavía, esas Costos. las corrigen los chicos y nos mandan las respuestas, no va a haber clase de eso. Vamos O sea, a ver costos ya. costos y objetivos el jueves, ¿eh? Ah, bueno. O Sí, sea, por ahí la se idea es revisan que ahí sí, los... la idea es que el jueves puedas cerrar sí o sí todas las dudas que tenés de costos. Bueno, Primero vamos a ver costos y después vamos a ver un ejercicio de objetivos para que les dé el pie para el fin de semana de practicar objetivos. Esa es la idea. y una pregunta más, que me pasa que cuando hago que me anoté ahí para no olvidarme, Dale. cuando hago matrices y árbol y ese tipo de ejercicios, estuve mirando y no solo te piden hacer la matriz o el árbol o lo que sea, sino que después hay un montón de preguntas o consignas que nunca las hago y no sé si eso entra en el parcial, pues, yo estoy haciendo solo un árbol, una matriz y pues llega el examen y me va a tener que hacer, no sé, o soy el único que no la está haciendo. No, a ver, las preguntas que vienen abajo en general o son Sí. preguntas más teóricas o es ¿qué pasa si en lugar de esas probabilidades tuviese el criterio de pesimista? ¿Qué elegirías? Son preguntas más que van a lo teórico. Quizás la Ok. tenés que hacer, digo, resolver con pesimista o lo que sea, pero siempre tienen que ver con ese ejercicio. Si querés, fíjate alguna que no entiendas o lo que sea y lo vemos, obvio. No, porque como solo chequeamos los árboles y las matrices, pensé que por ahí era algo, no sé, de cuatrimestre pasado, que por ahí no se hacía, no sé, por la duda. No. Obviamente las deberías poder hacer, o sea que fíjate si hay algo que no entiendas de esas preguntas y Dale, veámoslo. ¿Sí? dale, gracias. ¿Estamos? O sea que traigan dudas para el jueves, vamos a ver ejercicios, pero todo lo que tengan como de dudas específicas, tratemos de resolverlo, así cuando van al finde tienen más seguridad en los ejercicios. ¿Estamos? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, nos vemos, chicos.